predicación va en consecuencia de la predicación del domingo pasado. Algunos recordarán que estuvieron aquí el domingo pasado, predicamos sobre Marcos capítulo 4, el famoso pasaje aquel cuando Jesús, dice la Escritura, le pide a los discípulos pasar al otro lado del mar de Galilea, lago de Galilea, y lo que comenzó con un viaje muy tranquilo, terminó siendo un viaje bastante complejo porque una poderosa tormenta azotó a la barca en la que se transportaba Jesús con sus discípulos, y dice la Escritura que mientras aquellos discípulos entraron en una suerte de pánico, Jesús dormía en la popa de aquella barca, poniendo su cabeza sobre una almohada. Pasaje es revelador porque comprendimos algo que fue elemental en la predicación de la semana pasada. Cómo la predicación que Jesús había dado ese mismo día a las multitudes y a los discípulos, una predicación que fue contundente usando parábolas y enseñando acerca de terrenos, de lámparas y de semilla de mostaza, Jesús se explicó a la multitud y a los discípulos en qué consiste el reino de los cielos, en qué consiste el reino de Dios, cuál es la superioridad del reino de Dios. Luego de un arduo día de enseñanza, llegó el momento en que la enseñanza se puso a prueba. Porque todos nosotros, tarde o temprano, la enseñanza bíblica se nos pondrá a prueba. Porque a todos nosotros nos va a llegar un momento o varios momentos en donde la predicación que se nos ha dado por medio de la palabra nos pondrá a prueba. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos aquella noche. La predicación del reino de Dios de Marcos 4, que dice la Escritura, Jesús le dio a sus discípulos y a la multitud, se puso a prueba horas después, cuando en aquella barca ellos pensaron que iban a perecer. Suplicaron a Jesús, y Jesús, dice la Escritura, que se despertó, se levantó y reprendió los vientos y los mares, y se tranquilizó todo. Y una vez que se tranquilizó los vientos y los mares, Jesús dirigió una pregunta fundamental a sus discípulos diciéndoles, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? Decíamos en la predicación de hace 8 días que a Jesús no lo molestó que lo despertaran, que Jesús no se molestó porque lo despertaron a gritos. Entendemos bíblicamente que lo que Jesús le molestó fue que aquellos discípulos vinieron a él sin fe. Y entonces comprendimos el valor de la fe como una manifestación clara y evidente del reino de Dios en la vida de cada uno de nosotros. La responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de venir a Jesús por medio de la fe y de aprender a poner en práctica en nuestra vida y en las circunstancias que vivimos el reino de Dios y su justicia. Es inevitable, iglesia. Tarde o temprano vendrán momentos en nuestra vida tan dolorosos o tan difíciles o quizá tan hermosos que será necesario poner en práctica y en vida lo que el Señor nos ha enseñado acerca de su reino. Pero no cobren temor. Su reino es un reino de gloria, de poder y vida. ¿Qué pasó después de aquella noche? ¿Qué pasó al amanecer de aquel día? ¿Qué pasó después de esa terrible tormenta? ¿Qué pasó después de que aquellos discípulos se vieron sorprendidos? Porque dice la Escritura que cuando Cristo detuvo los vientos y los mares, ellos se preguntaron espantados. Dice la Biblia que se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Se preguntaban ellos, que hasta los vientos y los mares le obedecen. Este que pensaban los discípulos fue el mismo que estaba desde el principio diciéndole a las aguas, sepárense de las tierras.
En este pasaje, Jesús demostró su poder sobre las fuerzas del mundo natural, los vientos y los mares. Pero en la predicación de este día, observaremos cómo Jesús ejerce ahora su control soberano, ya no sobre los mares y los vientos, sino sobre las fuerzas de las tinieblas. Jesús y sus discípulos continuaron el viaje y llegaron al destino, la ciudad de los Gerasenos. Y vamos a ir al texto básico de esta predicación que está en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 1, por favor. Marcos 5, 1. Veamos qué sucedió luego de aquella noche. Veamos lo que sucedió luego de que Jesús reprendió los vientos y los mares. ¿Qué pasó al llegar al otro lado del lago? Marcos 5, verso 1. Lean conmigo, por favor. Y cruzaron al lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Y tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de su encuentro entre los sepulcros. El hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaban por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Y cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. En una colina estaba alimentándose una manada de muchos cerdos. Y entonces los demonios rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000. Y entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero, y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y avisaron en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Dejémoslo allí un momento. Recordemos de qué enseñó Jesús el día anterior. ¿Cuál fue el tema de su predicación? Marcos capítulo 4. He dicho claramente que la predicación de Jesús aquel día, previo a este acontecimiento, fue el reino de Dios. ¿Qué relación tiene esto con Marcos capítulo 5? Una de las manifestaciones más gloriosas del reino de Dios ha sido la obra de Jesús en contra de los poderes de las tinieblas. La primera epístola de Juan capítulo 3 verso 8 dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir, léase bien, para destruir las obras del diablo. ¿Para qué vino Jesús? Para destruir las obras del diablo. Jesús vino al mundo a vencer las obras de Satanás, el príncipe de este mundo, con el objetivo de rescatar a los pecadores de la esclavitud espiritual y darles libertad por medio del reino de Dios. Nuestro Señor mostró a lo largo de su vida una contundente ofensiva en contra de los poderes de las tinieblas. Por ejemplo, Marcos 3:11 dice que cuando los espíritus malignos lo veían, hacían que las personas que poseían se postraran y los espíritus gritaban con terror diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Qué detalle bíblico tan impresionante. Cómo los demonios, cuando contemplaban a Cristo, cuando estaban ante su presencia, se estremecían de terror y gritaban.
tú eres el Hijo de Dios. Parece ser que los demonios tienen una incapacidad para poder ignorar la naturaleza divina de Cristo. ¿Se dan cuenta? Son incapaces de poder ignorarla. Totalmente incapaces. Ellos tienen que reconocer la naturaleza divina, soberana y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Bíblicamente entendemos que los demonios son el resultado de ángeles que un día estuvieron delante de la presencia de Dios, pero que ante la revelación o rebelión de Satanás, estos ángeles se convirtieron en aliados de Satanás y se volvieron ángeles caídos, o lo que conocemos también como demonios. Eso significa que algún día aquellos ángeles caídos que eran ángeles ante la presencia de Dios reconocieron la naturaleza divina de Jesús, quien preexistía antes de que viniese a este mundo. Así que llama la atención cómo en el ministerio de Cristo y cómo los evangelios dan testimonio de esto, que cuando Jesús pasaba por la ciudad y se encontraba una persona poseída por demonios, aquella persona venía ante sus pies, se postraba y los demonios hablaban, suplicando con terror delante del Señor. Vemos a través del ministerio de Cristo, además, que Jesús los obligaba a someterse a sus órdenes. No tenían posibilidad. Ningún demonio tenía posibilidad ante Jesús. Las órdenes que Jesús proclamaba, ellos no tenían ninguna condición, opción. Tenían que obedecerla de forma instantánea. También los evangelios nos demuestran cómo Jesús ejerció su poder absoluto sobre las fuerzas demoníacas. Y vemos otro detalle particular. Los demonios no podían atacar a Jesús. Es más, no podían tocarlo. Estaban obligados a sucumbir a su autoridad. Una manifestación del poder de Jesús ante las fuerzas demoníacas consistía en cómo él expulsaba estos demonios de aquellos que estaban poseídos. Una de las características de estas fuerzas demoníacas es que pueden poseer personas o incluso animales. Y su naturaleza destructiva, su naturaleza demoníaca caída, se manifiesta con violencia en aquellas personas a quienes poseen. Pero la fuerza de Jesús, la manifestación de su autoridad se ejercía de tal manera que estos demonios tenían que salir de los cuerpos de aquellas personas que habían poseído gracias a la orden espiritual que Jesús daba a estas fuerzas contrarias. La forma simple con la que Jesús expulsaba a aquellos demonios hizo suponer a algunos maestros de la ley que lo hacía porque estaba aliado con Satanás. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Estos maestros de la ley increpaban a Jesús y le decían, tú lo haces porque eres un aliado de Satanás. Y entonces Jesús reaccionó ante sus insensatas acusaciones, aclarándole que su autoridad no venía por parte de Belcebú ni de Satanás, que su autoridad venía de parte de Dios. Mateo 12:28 dice que, pero si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús explica cómo él expulsaba a los demonios. Y él dice en este pasaje de una forma clara, los expulso por medio del Espíritu de Dios. Por medio del Espíritu de Dios expulso a los demonios. La liberación espiritual del hombre gadareno es uno de los pasajes más contundentes sobre la autoridad de Jesús sobre el reino de las tinieblas. La región de los Gesarenos era un territorio mayormente gentil, y al llegar Jesús y sus discípulos a este lugar, enseguida
vino a su encuentro un hombre que vivía en los sepulcros, el cual estaba poseído por demonios. La Biblia describe a una persona endemoniada como aquel que está habitado, controlado y atormentado por el diablo o por demonios. El control que ejercen estos demonios en una persona se manifiesta en la forma en cómo piensa y actúa e incluso la voz de la persona. No sé cuántos han tenido experiencias de este tipo, tampoco son tan agradables. A mí me ha correspondido algunas experiencias de estas, donde he estado en una consejería espiritual y de repente la persona que estoy atendiendo, su tono de voz y su mirada se transforman. Y entonces me doy cuenta que ya no estoy hablando con la persona que recibí en mi consejería pastoral. Ahora estoy hablando con alguien diferente. Porque la naturaleza espiritual se manifestó. La fuerza demoníaca se manifestó. Se puso en evidencia. Porque esto es real, amados hermanos. Esto es absolutamente real. Es evidente que la psiquiatría, la psicología moderna le llama a estos temas de una manera distinta. Han tratado de ponerle términos científicos a algo que la Biblia habla de forma contundente, que es la posesión demoníaca. Pero este mensaje no consiste en que ninguno de los que estamos aquí se llene de temor. Es todo lo contrario. Es que comprendamos el valor de la autoridad de Dios a través de su reino manifestado por la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje que hemos leído, se nos describe la vida de un hombre. Algunos me dicen, pastor, qué extraño, ¿por qué en el Evangelio de Mateo dicen que eran dos? Es cierto, en el paralelo de Marcos 5, pero en el Evangelio de Mateo dicen que eran dos hombres, no uno. Bueno, Marcos se refiere a uno, únicamente a uno. Mateo se refiere a dos, Lucas se refiere a uno. Eso no significa que haya una discrepancia. Los estudiosos lo que dicen es que probablemente Marcos y Lucas se refieren al que era más bullicioso, que uno de esos dos era el más intimidador, y por eso es que ellos se refieren a este. Y dicen de este hombre que era un hombre que vivía en los sepulcros. El Evangelio de Lucas dice que no tenía ropa, no se vestía, no podía vestirse. Era un hombre que estaba atormentado físicamente, mentalmente y espiritualmente. Un tormento, y esto es importante que lo destaquemos aquí, un tormento que ejercían los demonios que actuaban en la vida de esta persona. La Biblia dice que poseía una fuerza descomunal. Nadie podía sujetarlo, dice de forma literal. Ni siquiera las cadenas las rompía. Eso significa que aquella posesión demoníaca, aquella manifestación de demonios en la vida de este hombre, le otorgaba una fuerza descomunal. Nadie podía controlarlo. También dice que era un intimidador, pues de noche y de día andaba en los sepulcros y por las colinas, gritando y que se golpeaba su cuerpo con piedras. ¿A quién le gustaría tener un vecino así? Pero a ver, esto es absolutamente real. Este hombre, influido por las fuerzas demoníacas, tenía una actuación atípica en la comunidad. Un hombre que no tenía una casa, que había sido abandonado por su familia, que no lo querían viviendo en la casa, que vivía en un cementerio en las afueras de la ciudad, que andaba desnudo, gritando, que aunque querían controlarlo y someterlo con cadenas, lo rompía. Es un intimidador y además gritaba. Pero a pesar de toda su fuerza y a pesar de toda aquella capacidad que los demonios le otorgaban, cuando vio a Jesús de lejos, dice la Biblia eso, cuando lo vio de lejos,
sintió la presencia del glorioso Rey del universo y de forma inmediata comenzó a atormentarse. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo? Así le dijo. Así le habló ese demonio que había poseído a aquel hombre a Jesús ese día. ¿Por qué te entrometes, Jesús del Dios Altísimo? Es una pregunta intrigante. Jesús apenas estaba llegando a la ciudad. Había puesto apenas sus pies en tierra. Y este hombre endemoniado viene y el demonio habla y lo que le dice es, ¿por qué te entrometes? Algo así como, ¿por qué viniste? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué me estás atormentando? Dice otro evangelio. Y dice esto, ¿por qué me estás atormentando antes de tiempo? Hombre, que estos demonios tienen una claridad espiritual que a veces muchos cristianos no tienen. Él está reconociendo que va a venir un día sobre juicio sobre todas las fuerzas demoníacas. Ellos lo tienen claro. Satanás y su legión, su ejército de demonios lo tiene claro. Que hay una justicia y un juicio de Dios sobre ellos. Pero este demonio pensó que la venida de Cristo a esa ciudad implicaba que ese día se había manifestado, que era el día de su juicio. ¿Por qué te entrometes? Preguntó. Es más, la Biblia dice que gritó con fuerza. Te ruego por Dios, oiga esto, oiga un demonio hablando, te ruego por Dios que no me atormentes. ¿Ven la conciencia espiritual que tienen estos demonios? ¿Ven la conciencia de la organización espiritual que ellos tienen? Es triste decir esto, pero hay mucha gente en este mundo que no tiene ni claridad de esto. Sabe más los demonios que ellos. Te ruego por Dios, les dice, te ruego por Dios. Hombre, qué forma de decirlo, que no me atormentes. La presencia de Jesús lo atormentaba. La presencia de Jesús atormentaba a estos demonios. Impresionante. El demonio corrió y se postró delante de Jesús. El demonio reclamó, ¿por qué te entrometes? El demonio suplicó, te ruego, por Dios, que no me atormentes. Aquel espíritu pensaba que Jesús lo arrojaría inmediatamente al lago de fuego, en el cual sufrirán tormento eterno. Este demonio sabía de su impedimento para oponerse al Hijo de Dios. Él sabía que no podía hacer nada contra él, que no podía tocarlo, que no podía pegarle, que no podía golpearlo con una piedra. Él sabía que no podía resistirse a su poder. Él sabía que no podía oponerse a su autoridad, que cuando Jesús dijera la orden, él tenía que obedecerlo de forma inmediata, que él no podía actuar en contra de su autoridad. Lo que ninguna cadena y persona pudieron hacer con aquel espíritu inmundo, la sola presencia de Jesús lo logró. Pero el espíritu maligno le suplicaba a Jesús no ser expulsado de aquel hombre, pues el Señor le ordenó salir de su cuerpo y manifestar así la superioridad del reino de los cielos sobre el reino de las tinieblas. Y entonces el Señor le preguntó, ¿cómo te llamas? Esta es una pregunta muy importante. Digo esto porque a lo largo de nuestra vida cristiana, y déjeme aquí hoy hacer una observación importante. He escuchado seminarios de algo que llaman guerra espiritual. Yo tengo una cierta discrepancia con esos títulos. Y entonces le enseñan a la gente que usted tiene que comenzar a preguntarle a los demonios cómo se llama. Claro, porque la base bíblica que utilizan es esta. Porque dicen, no, si Jesús le preguntó a ese hombre cómo se llamaba el espíritu, entonces yo también tengo que preguntarle a los demonios cómo se llaman. ¿Para qué quieres conversar con un demonio? Es la gran pregunta. ¿Cuál es el interés de hablar con un demonio? Creo que es una enseñanza
discrepante. Y entonces usted me preguntará, Daniel, pero entonces, ¿cómo comprendo este pasaje? Claro, porque estamos hablando de Jesús. Y Jesús se dio cuenta cuando este demonio vino ante su presencia que no se trataba de uno. Era uno el que hablaba, pero eran muchos. Y Jesús lo que hace al preguntar el nombre no es entrar en un diálogo innecesario con él. Recuerde, él está presentando el reino de Dios y él está manifestando su reino. Él está haciendo visible su reino. Él está cuantificando su reino ante sus discípulos y ante esta comunidad. Y su objetivo no era comenzar a entrar en un diálogo con él, era que se dieran cuenta cómo su poder actúa contra las fuerzas demoníacas. No se trataba de un espíritu, se trataban de miles de espíritus. En un sentido práctico y pastoral, si alguna vez tienes que orar por una persona que está endemoniada, no te pongas a preguntarle al demonio cómo se llama. Repréndelo en el nombre de Jesucristo. No es necesario entrar en un diálogo con el demonio. Una vez viví una experiencia terrible. Digo terrible porque fue muy atemorizante. Recibí una señora que alguien me recomendó de la iglesia, que andaba buscando una consejería. Yo en esa época era un poco, vamos a decirlo así, un poco buena gente. Y entonces a cuanto me decían consejería, yo lo recibía. Ahora las reglas han cambiado. Pero no por esta experiencia, sino por otras experiencias que he tenido. Mi papel como pastor es atender a la iglesia. Yo con mucho amor, pues, dependiendo de las responsabilidades que tengamos y el tiempo, con mucho amor podemos atender a otras personas. Pero alguien de la iglesia me recomendó le recomendó a esa persona hablar conmigo porque estaba pasando muchos problemas. Bueno, yo la recibí con mucho amor. Cuando me senté frente a esa persona, comenzamos a hablar, ella comenzó a contarme mi vida. Pero de un pronto a otro, comenzó mi mente a recibir un mensaje que no me estaba diciendo esta mujer. Ella me estaba hablando de su vida y de un pronto a otro, como que un mensaje comenzó a llegar a mi mente. Y eso me extrañó porque nunca me había sucedido algo así. En ese mismo momento oré al Señor y le pedí discernimiento al Espíritu Santo porque lo que estaba sintiendo en mi mente, en mi pensamiento, no era natural. Algo extraño estaba sucediendo en esa reunión y algo extraño estaba sucediendo en esa oficina, que no era de orden natural. Lo sentí claramente, lo percibí con claridad, era de orden espiritual. En ese mismo momento oré, le supliqué al Espíritu Santo discernimiento, que me ayudara a entender qué era lo que estaba sucediendo en esa reunión. Comprendí. Esta mujer no venía a presentar un conflicto personal. Esta mujer tenía un mensaje espiritual distinto, de intimidación, de tormento, de inseguridad. Tenía que intimidarme. Ese fue su mensaje. Al comprenderlo pude hacer mi oración, fortalecerme en el Espíritu y en el Señor y pedirle a esa mujer que se fuera. Ella no quiso que orara por ella. Puse a prueba al Espíritu. Le dije, detente, quiero orar por ti. Y me dijo, no, yo no vine a que usted orara por mí, vine a que usted me escuchara. Le dije, ha sido suficiente. Salga de este lugar en el nombre de Jesús. Y se fue. Nunca más volví a saber de ella. ¿Es eso improbable en la vida espiritual? No lo es, amados hermanos. No lo es. Volviendo al texto de este día. Jesús le pregunta a este hombre, ¿cómo te llamas? Le pregunta a ese espíritu, ¿cómo te llamas? Y le dice, me llamo Legión porque somos muchos. No se trataba de un demonio, era una fuerza demoníaca que habitaba en aquel hombre. Legión era un título militar que utilizaban para identificar a un grupo de soldados.
Una legión romana consistía en hasta 6,000 soldados. 6,000 soldados. Lo que nos comunica que muchos demonios se habían adueñado de aquella persona. El vocero de aquella legión de demonios suplicaba a Jesús que no los expulsara en aquella región y rogaron al Señor que los enviara a los cerdos. Ellos decían: déjanos entrar, aunque sea los cerdos. Es impresionante este pasaje porque algunos se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué estos demonios pidieron ser expulsados a los cerdos? Y esto habla de la naturaleza destructiva, malvada, perversa de los demonios. Los demonios tienen un objetivo en su naturaleza y es destruir. Es destruir. Los demonios no tienen otro objetivo más que este. Si no pueden destruir a una persona, van a querer destruir a cualquier ser vivo. Pero hay algo también que es interesante. Ellos piden ser enviados a los cerdos porque ellos no quieren ser expulsados de esa región. Ellos querían quedarse en esa región. Ellos no querían irse de esa región. Ellos suplicaban que Jesús los expulsara a un hato de cerdos que habían por allí. Déjanos entrar en ellos. Y entonces dice la Biblia que Jesús les dio permiso. Y los espíritus malignos dejaron al hombre y entraron en los cerdos, que eran como unos 2,000. Y entonces la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí todos se ahogaron. Los cerdos no fueron capaces de contener todas estas fuerzas demoníacas que habían en un solo hombre. Aquellos 2,000 cerdos no pudieron contener aquella fuerza destructiva y malvada de aquellos seres espirituales que los poseyeron. Y la Biblia dice que todos los cerdos murieron. La fuerza destructiva y mortal de aquellos demonios se evidencia en la forma en cómo reaccionaron aquellos cerdos ante la manifestación de esos espíritus, lo que demuestra con más claridad cuán grande y alto es el poder soberano y glorioso de nuestro Señor ante las fuerzas destructivas de maldad. Ni 2,000 demonios, llamémoslo así, no sabemos cuántos eran, pero suponiendo que cada uno de esos demonios se metió a un cerdo, y eran como 2,000 cerdos, ni 2,000, ni 3,000, ni 4,000 demonios pudieron oponerse a la autoridad espiritual de Cristo. Aquellos que cuidaban los cerdos, al ver lo que habían pasado, dice la Biblia que huyeron. Ven qué interesante lo que hicieron. Se fueron al pueblo a avisar lo que había sucedido. No fueron a contar de que un hombre fue liberado, de que el vecino que andaba allá pegando gritos y viviendo en los sepulcros fue liberado. No fueron a contar eso. Fueron a contar lo que les pasó a los cerdos. No fueron a contar y admirar el poder glorioso de Cristo, de cómo liberó a aquel hombre. Fueron a contar que unos cerdos habían muerto. ¿Qué sucedió entonces? ¿Cómo reaccionó el pueblo ante la evidencia del poder de Jesús? Vamos a Marcos otra vez, capítulo 5. Y veamos la reacción del pueblo. Verso 15, Marcos 5:15. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. ¿Qué tuvieron? Miedo. Los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente lo que había sucedido con el demoniado y con los cerdos. Y entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de esa región. ¿Qué le pidieron a Jesús? Que se fuera de esa región. Mientras subía Jesús a la barca, Jesús se sometió a la petición. El que había estado endemoniado rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión.
Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Impresionante que cuando la gente vino, aquel vecino, aquel hombre que vivía en los sepulcros, que no podía ser controlado con cadenas, que era violento, que era un intimidador, ahora cuando regresaron lo vieron sentado, vestido y en su sano juicio. Qué preciosa la obra de nuestro Señor. Qué preciosa la obra de Cristo. Ahora está sentado, vestido y en su sano juicio. Gloria a Dios. Ese es el poder libertador de Cristo. Ese es el poder liberador de Jesús. Ese es el poder glorioso de Jesús. Así es como el Señor liberta, como el Señor restaura, como el Señor produce una transformación verdadera y contundente. Pero lejos de que la gente se sintiera motivada, alegre y feliz por la obra y el testimonio que estaban viendo en ese mismo momento, la Biblia dice que la gente reaccionó con miedo, que lo que tuvo fue miedo. Piensen en esto. ¿Cómo un hecho tan soberano y glorioso produjo miedo? ¿Cómo el ver a este hombre libertado, restaurado y sanado, que produjo fue miedo en aquel pueblo? Es doloroso reconocer cómo el reino de Dios no siempre será aceptado. Pues la respuesta de las personas de aquel pueblo fue rogarle a Jesús que se fuera de su región. Piensen en este momento. ¿Qué suplicaron los demonios a Jesús? Déjanos aquí, aunque sean los cerdos. Déjanos aquí, aunque sea con los cerdos. Los demonios no querían irse de esa región. Pero la gente del pueblo le dijo a Jesús, vete de esta región. Como que cobra sentido, ¿no? El por qué los demonios querían quedarse en esa región. Porque creo, es una opinión muy personal, creo que aquí está la respuesta. Porque este pueblo, cuando ven la obra liberadora de Jesús, cuando ven el testimonio del reino de Dios, en vez de alegrarse, de alabar a Dios, de ser como este hombre, decirle, Señor, donde vayas yo quiero ir, donde estés yo quiero estar, el que fue restaurado, el que fue sanado, el que fue libertado. Su reacción fue totalmente contraria, incluyendo la de los demonios. Vete de aquí. No te queremos en este vecindario. No te queremos ver. Esto es una demostración visible, clara, contundente, del poder de la incredulidad y de la dureza de la depravación de la condición de los perdidos. Así piensa un perdido. Vete. No quiero que estés. Tanta depravación, tanta dureza. Ahora entendemos por qué los demonios querían quedarse ahí. Ahora entendemos. La respuesta de esta gente ante el poder del reino de Dios evidencia su depravación espiritual y demuestra el interés de los demonios por quedarse en esa región. Jesús decide regresar y al volver a su barca, el hombre que fue liberado de los espíritus inmundos le rogaba que pudiera acompañarlo, pero el Señor no se lo permitió. Y más bien, Jesús lo comisiona, le da una orden, le dice, vete a tu casa y a los de tu familia. Vete a tu casa y a los de tu familia.
El reino de Dios se había manifestado en aquel hombre para convertirlo en un discípulo enviado, en un misionero en su propia casa, en su propia comunidad, en su propio vecindario, en su propia familia. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de que su vida, su testimonio de transformación y poder se convirtiera en un recurso espiritual tan potente para que otros creyeran y confiaran en el Señor. Jesús le dijo: vete a tu casa, vete a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. La Biblia dice que aquel hombre obedeció, se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. En otro pasaje, lo estudiaremos otro día, Jesús regresó un tiempo después a aquella región. Y dice que esta vez fue diferente a esta, porque mucha gente lo recibió y alabó a Dios por ello. Amados hermanos, este es el mensaje que Cristo quiere que hoy escuchemos. Todos tenemos un testimonio de poder y transformación que tenemos que contar, que tenemos que llevar. Hoy lo invito conmigo a que nos preguntemos cómo está siendo enseñado y predicado ese testimonio de transformación en la gente más cercana de nuestra vida y en nuestra propia comunidad. ¿De qué manera estamos transmitiendo este mensaje de transformación a otros, incluyendo y comenzando en nuestra casa? Comenzando con nuestra propia familia, con nuestro propio hogar, con los más cercanos que tenemos. Hay una pregunta sencilla que podemos hacernos hoy. ¿La gente que vive con nosotros querrán ser cristianos por el testimonio que ven de nuestras vidas? ¿Será que nuestro testimonio será tan contundente que está invitando a otros a creer en Jesús? ¿O más bien será lo contrario, que con mi testimonio estoy evitando que otros crean en Cristo? Tristemente, ese no es el mensaje que leo de este pasaje. Jesús está invitando a este hombre a que a través de su obra transformadora vaya a su casa, a los suyos, y cuente las maravillas del Señor. Y que entonces otros crean del poder de Dios a través del testimonio de este hombre. Hoy quiero traer una exhortación de parte de este pasaje del Señor a nuestras vidas y que nos preguntemos qué clase de testimonio estamos repartiendo, estamos dando, estamos manifestando a nuestra gente más cercana, a nuestra familia, a nuestro hogar. ¿De qué manera estamos llevando este mensaje de liberación y transformación que también nosotros vivimos? Quizás no estuvimos endemoniados, pero déjeme decirle, estábamos perdidos en pecados y delitos. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Así que entre estar muerto espiritualmente y estar endemoniado, no sé qué preferir. Técnicamente lo mismo, porque ambos manifiestan la ausencia preciosa del Espíritu Santo en la vida de un ser humano. ¿De qué manera nuestro testimonio está siendo contundente? ¿De qué manera nuestro testimonio con la gente más cercana está siendo tan poderoso que está invitando a que estas personas den gloria a Dios y reconozcan el poder salvador, redentor y la obra soberana de Cristo a través de su autoridad superior sobre todas las fuerzas espirituales? Nosotros, los discípulos de Jesucristo, siendo testigos de su poder transformador y libertador, somos llamados, amados hermanos, a reflejar esa luz, ese testimonio de poder.
a proclamar lo que el Señor ha hecho con nosotros y cómo Él tuvo compasión. Nuestro testimonio y predicación acerca de la salvación transformadora que hemos experimentado será un recurso glorioso para que otros se maravillen y también puedan creer cómo el Señor liberta del pecado y otorga la vida eterna. Quiero cerrar mi predicación con un mensaje que Jesús dio el día anterior de este acontecimiento, que fue la parábola de la lámpara. Vamos a estar en pie y veamos este último versículo de hoy. Jesús comparó el reino de Dios en la vida de un creyente con una lámpara encendida. Eso fue el día antes de este acontecimiento. Y dice Marcos capítulo 4, verso 21, que Jesús hizo esta pregunta en aquella enseñanza. ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es, por el contrario, para ponerla en un candelero? ¿Cómo se relaciona un pasaje con el otro? Jesús le estaba diciendo a aquel hombre gadareno, vete a tu casa, vete a tu familia. Tienes que ser una lámpara encendida encima de la repisa, no debajo de la cama. Haz que tu testimonio dé cuenta del poder transformador y glorioso de Dios. Y esa es la misma visión con la que el Espíritu de Dios a través de esta predicación nos está comisionando a cada uno de los que estamos aquí. Que nadie diga, no, eso es para otros. Rindámonos al poder glorioso de Cristo y respondamos a ese poder en obediencia para experimentar y vivir el poder transformador de Cristo y poder ser una lámpara sobre una repisa en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro vecindario. Dios te llamó a ser esa lámpara que ilumina su gloria y su favor. Iglesia amada, al ser un testigo del poder liberador de Cristo, yo soy llamado a ser una lámpara sobre la repisa. Soy una lámpara. Eres una lámpara sobre la repisa. Pero Daniel, mi testimonio no es tan dramático como el de este hombre. Si te das cuenta, todos nuestros testimonios son dramáticos. Porque todos estábamos perdidos y muertos. Y fue por Él, fue por Cristo, fue por nuestro Señor, que fuimos rescatados, que fuimos salvados y que fuimos coronados de salvación y vida eterna. Nosotros también, como este hombre, experimentamos lo mismo. Jesús, quiero seguirte por donde quiera que vayas. Y la voz del Señor en nuestros corazones. No, vete a tu casa, vete a los tuyos. Ve y cuéntales cuán grandes cosas. Cuéntalo con tu boca, cuéntalo con tu forma de pensar, cuéntalo con tu testimonio, cuéntalo con tu conducta, cuéntalo con tu forma de ser, cuéntalo con tu forma de vivir. Cuéntalo. Cuéntalo con tu carácter, cuéntalo con tus reacciones emocionales. Cuéntalo. Y esa es la comisión preciosa que el Espíritu Santo quiere dejar en nuestros corazones, a la luz del testimonio de aquel hombre que fue liberado de una legión de demonios.
Que el Espíritu Santo dirija nuestras decisiones, nuestra voluntad. Oremos. Dios poderoso, qué sorprendente capítulo 5 de Marcos. Es reconocer a Cristo sobre la autoridad que Él tiene, sobre toda fuerza demoníaca y espiritual, sobre un enemigo que fue derrotado en la cruz del Calvario, despojado del poder de la muerte. Qué precioso Cristo y su poder glorioso de vida, de poder, de autoridad. Poderoso Jesús, tu poder es sin igual. Y aún las fuerzas demoníacas lo creen, lo consideran y lo obedecen. Hoy, Espíritu Santo, al recibir este mensaje, nos vemos retados, todos nosotros, a ser como este hombre y llevar este poderoso mensaje como una lámpara sobre la repisa. No podemos callar, ocultar o silenciar el poderoso y glorioso poder que el Espíritu de Dios ha actuado entre nosotros. Y aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la prueba, aún en medio del sufrimiento, yo, Señor, te suplico, me permitas dar testimonio de tu gran poder y de tu gran obra. Ser esa lámpara encendida por tu luz gloriosa y admirable en medio de todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Espíritu de Dios, hoy te suplico, junto con mis hermanas y hermanos, que nos ayudes a llevar un contundente mensaje a nuestra familia, a nuestra casa. Que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres vean el poder glorioso y transformador de Jesucristo a través de mi vida, de mis decisiones, de la forma en cómo vivo. Hoy, Señor, te pido que cada uno de los que estamos aquí seamos capaces de comunicarle a otros lo que Dios ha hecho en mí. Y que ese poder, que ese testimonio de poder refleje tu gracia, tu amor, tu misericordia. Que todo esto sea para la gloria de Cristo. Que todo esto sea para tu gloria, Señor. Una iglesia como una lámpara encendida en la repisa. Eso anhelamos ser.